Y eso es, amigos, Correa, sin duda, hoy en día ya está en los libros de la historia ecuatoriana. Eh, la Revolución Ciudadana ya está en el libro de la historia del Ecuador en estos últimos ya casi 10 años de que Rafael Correa dejó el poder con un país estable, un país donde había seguridad, donde había medicina, donde había una educación clara, donde había, o sea, un país completo. Pero lastimosamente llega la ultraderecha y la derecha, gobernada por Lenín Moreno, por Guillermo Lazo y ahora por el señor Daniel Noboa. Pues a ellos lo único que les ha preocupado es en sacar falsas denuncias en contra de Correa. Las denuncias que ha hecho las asesoras de Rafael Correa, a mi parecer, amigas y amigos, no es todo cierto. Porque imagínense de que si yo trabajara con algún líder político, si yo supiera de que ese líder político, pues suponiendo que yo trabajara con un alcalde, yo soy el secretario del alcalde, si a mí el alcalde me dice que anote todo lo que él está haciendo, yo no me voy a quedarme callado. Yo no me quedaría callado, yo le denunciaría. Así él me amenace de muerte. Así él me diga, si vos me delatas, yo voy a hacer lo que con tu familia, lo que me da la regalada gana. Esto sale a la luz cuando de la corrupción sale a la luz cuando llega Lenín Moreno y en los casos de Arroz Verde y los sobornos que han recibido los ex ministros de Estado, incluyendo Jorge Glass. Pero yo no creo en eso, porque ¿cómo es posible de que supuestamente que la primera pieza fue las asesoras políticas de que ellos habían anotado en sus cuadernos los casos, como es el caso Arroz Verde? Y ahora toda esa persecución que tiene Correa es por eso. La persecución que él ha tenido es tan grande que sacan chismes, que sacan cuentos de muchas cosas que pasan en el Ecuador o que ha pasado en el Ecuador. Yo creo que lo mejor hubiera sido, amigas y amigos, de que para que el Ecuador hoy en día no tenga ninguna de esas obras que hizo Correa con la plata de los ecuatorianos, como ser las hidroeléctricas, los motorpropósitos y tantas obras que él hizo, hubiera sido mejor de que él no hubiera hecho, o mejor dicho, que no hubiera sido presidente, o mejor que no hubiera existido la RC5, o ese movimiento llamado Alianza País. Créanme, amigos y amigas, que si es que Correa no hubiera llegado a la presidencia en el 2006 o 2005 que era que llegó a la presidencia, créanme que si él no hubiera sido presidente en el Ecuador nunca hubiera avanzado. O sea, si ahora la ultraderecha a ellos no les interesa, ¿qué les iba a interesar? Si antes no les interesaba, peor ahora. Por eso yo, amigas y amigos, hoy he venido a grabar un video hablando por primera vez de la política y a la vez, pucha, me da risa al saber de que Correa supuestamente se está llevando el lado del Tomebamba. Imagínense, está llevándose el lado del Tomebamba, así dicen la ultraderecha. Pero bueno, yo voy a seguir hablando de esto. Correa, Correa era Correa llegó pues a la presidencia y hizo todo, las obras. Pero imagínense que si Correa no llegara a la presidencia, es decir, yo me imagino, digo, que a ningún presidente que hubiera llegado, si Correa no hubiera sido presidente, ni siquiera hubiera aparecido su nombre,
ni siquiera la Revolución Ciudadana y Alianza País. Imagínense cómo se hubiera sido el Ecuador si antes no se preocupaban por construir obras, construir hidroeléctricas, construir hospitales o OPS. ¿Qué? Imagínense cómo hubiera sido el Ecuador. Pucha, hubiera sido un país como Venezuela, o un país como Bolivia o como Perú, a pesar de todo. Imagínense sin tener obras, sin carreteras, sin aeropuertos, sin hospitales, sin una seguridad bien hecha. Imagínense cómo habrá sido el Ecuador. Por eso yo les digo, amigas y amigas, Correa, imagínense, en su gobierno, cuando él era presidente, él sufrió muchísimas cosas. Por ejemplo, la primera cosa que él sufrió fue el terremoto. Imagínense si en ese terremoto no hubiera habido un aeropuerto grande como lo tiene ahora Quito, o unos hospitales, una coordinación segura con el cuerpo de bomberos, la policía, el ejército, en un solo lugar. Cada uno está repartido cada uno está repartido por su lado. Hoy en día las instituciones públicas como la policía, las fuerzas armadas, la CNT y todos ellos están coordinadas en un solo lugar que se llama el 911. Imagínense que en aquella época los hospitales pequeños que tenían las provincias afectadas no hubiera podido abastecerse a los heridos y no hubieran podido tener asistencia al 100%. Peor aún más, amigas y amigos, ¿cómo hubieran podido enfrentar una pandemia tan fuerte que hubo en el 2019 si Rafael Correa nunca hubiera sido presidente del Ecuador? Imagínense, sin tener hospitales, cómo hubiera afrontado el Ecuador una pandemia. A pesar de todo eso, imagínense, amigas y amigos, que en el gobierno de Lenín Moreno en esa parte lo hizo bien, pero gracias a que Correa se construyó los hospitales con la plata de los ecuatorianos. Y eso, la ultraderecha no ve en sus narices, no ven que las pequeñas cosas que hizo Correa al final del día sirven, aunque sea obras mal hechas, sirven. Y a ellos les sirvió. Imagínense, cuando todavía tienen la conchudez de decir de que todo es la culpa de Correa, cuando ellos mismos utilizaron los bienes que Correa construyó con las plata de los ecuatorianos. La pandemia fue una de las cosas más duras que ha pasado la humanidad. El Ecuador, imagínense. Ahora por eso yo les digo, amigas y amigos, Correa, si no hubiera llegado a la presidencia, los gobiernos que hubieran llegado en aquella época no hubieran podido afrontar ni la pandemia, no hubieran podido enfrentarse lo que hubiera sido un terremoto. Y ahora imagínense, si no tener unas hidroeléctricas grandes y modernas, ¿cómo afrontarían la sequía? Por eso yo les digo de que el agua es el bien más sagrado que Dios nos pudo haber dado. Porque imagínense, un ser humano no puede vivir sin agua, porque el agua es el líquido vital para el ser humano. Y no solo para el ser humano, sino también para las hidroeléctricas que generan el agua. Y hoy en día el agua, más todo, o lo que está ahora el río Tamabamba. He venido a grabar un video para todos mis amigos de Facebook y YouTube. Si a ti te gusta este video, dale un like y un comentario y comparte este video. Bueno, continuando con lo que de Correa, sin duda sí. A mí, yo les digo, amigas y amigos, a mí sí me da una lástima ver al Ecuador cómo quedó, o sea, cómo está ahora, es decir, cómo está ahora. El Ecuador necesita un presidente que piense al futuro, porque ahora se están diciendo de que el Ecuador, que no quieren que el Ecuador sea el viejo Ecuador,
Es decir, que no quieren que sea un Ecuador donde no haya hidroeléctricas, donde no haya UPS, donde no haya hospitales, donde no haya absolutamente nada. A eso se refieren cuando dicen que el viejo Ecuador. El viejo Ecuador era así, donde no había hidroeléctricas, donde no había nada. Así era. Pero hoy en día el Ecuador, sin duda, ha pasado por muchas situaciones, como todo país. Ningún país está excepto de no pasar situaciones terribles. Hoy el Ecuador, sin duda, es que eso es porque si Lenín Moreno, a pesar de todo, a pesar de que él haya descubierto la corrupción que supuestamente hubo en el gobierno de Correa, él debe haber continuado con las obras, es decir, no que dejarse llevar por la amargura, llevarse a decir que no, él debe haber continuado, debe haber pensado al futuro, es decir, pensando cómo va el Ecuador a enfrentarse muchas cosas hacia adelante. Por eso hoy en día las mafias, las bandas se aprovechan y se han aprovechado de eso, de la debilidad de un presidente, y no solo de uno, de 3 presidentes. Se están aprovechando de la debilidad que han tenido los 3 presidentes. El actual presidente, él dice que el Ecuador es el viejo Ecuador. A él se está refiriendo antes de Rafael Correa. Él se está refiriendo antes de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque antes de Rafael Correa no hubo obras grandes. Las únicas obras que hubo fue como ser la hidroeléctrica de Paute, como ser la obra esa de la refinería del Pacífico y otras obras que hicieron algunos gobiernos anteriores. A esa se refiere el señor Novoa. No se refiere al viejo Ecuador de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque si él se refiriera al gobierno de Rafael Correa a los 10 años, a los 14 años, a él cualquiera le va a dar uno por la oreja, es decir, su buen golpe. A él se refiere antes de Rafael Correa, porque antes de Rafael Correa no hubo obras, nada de obras, absolutamente obras que sean reconocidas. Hoy las obras sí han hecho, sí. Claro que las obras, todas las obras, claro que no estoy diciendo que no estén bajo ninguna corrupción, claro que puede haber alguna corrupción en alguna obra. Pero, amigas y amigos, es de que las obras que se han construido, es que muchas obras han sido sobreprecio, es decir, que sobreprecio es porque han pagado sobornos de diversas. Pero algunas obras no creo que sean tantas. Por ejemplo, yo les voy a decir esto, amigas y amigos. Cuando tú te compras, por ejemplo, que tú te compras un carro ya, te compras un carro de agencia, un carro valorado en $30,000, ¿cierto? Tú compras tu carro de $30,000. Dices, bueno, yo ya tengo mi carro de $30,000, está chévere, es nuevita, de paquete, no tiene ningún kilometraje, no tiene nada, está al pelo. Pero, ¿qué pasa más adelante? Que tú quieres hacerle un pequeño cambio a tu carro. Por ejemplo, no te gusta el audio que tiene un audio bajo, tiene los parlantes chiquitos. Y tú dices, yo le voy a hacer un pequeño cambio a mi carro. Voy a ir donde que ponen los audios, donde que hacen los parlantes para los carros. Y el señor te dice, bueno, me cuesta tanto. Y tú le dices, ya pues. Luego te dice, te cuesta $300, señor. Yo le doy haciendo todo, le doy haciendo las cajas, le doy poniendo las bocinas, le doy poniendo todo, le cuesta $200. Eso es todo. ¿Cierto? Entonces, a ti ya te entregan el carro listo con las nuevas bocinas, el nuevo radio, qué sé. Y da la casualidad que a los 2 meses se te daña el audio del carro, se te dañan los parlantes, se te dañan las cámaras que tuvo, todo. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que a los 2 meses ya se me dañó y me costó $200?
y vas a un otro lado y te pasa lo mismo. Y eso deberías considerar de que es un sobreprecio, porque tu carro te costó con todo, $30,000. Y tú fuiste a gastar $400 más por tener algo más, ¿no es cierto? Ese es un sobreprecio. Eso ya es un precio, un sobreprecio más de tu carro. Entonces lo mismo en una obra. En una obra, por ejemplo, para hacer una casa ya. Cuando tú haces una casa, lo primero que haces, planificas para hacer tu casa. Planificas cómo quieres tu casa, de cuántos pisos quieres, cómo va a ser el diseño, todo. Tú planificas, ¿no es cierto? Además, si tú no eres maestro, no eres ingeniero, no eres nada, solo estás imaginante, nada más con base cómo quieres que sea tu casa, cómo quieres que construyan los maestros, yo qué sé, ¿no es cierto? Pero, entonces tú dices, ya por ejemplo, preguntas a tu ñaño o a alguien de ahí, de quien te rodee, te dice, no, yo en mi casita gasté $50,000, o gasté $20,000, yo gasté $30,000. Tú dices, la casita está chévere, está. Por ejemplo, la casita de $50,000 me dice, es una casita chévere, una casa de 3 pisos, en una buena área de construcción. Usted dice, voy a construir ese modelo de casa, porque esa casa me gusta a mí y yo voy a construir. Entonces tú lo que haces, como tú no eres ingeniero, no eres una persona que sabe de todo eso, pues tú contratas a un ingeniero para que te esté haciendo los estudios de suelo, de todo eso, ¿cierto? Entonces tú ya el ingeniero te dice, así está, así está el suelo, todo, te da la luz verde para construir. Y tú comienzas la construcción de la casa. Estás construyendo. Ya cuando la casa está en 60, 70% ya cerca de terminarse la casa, descubres que ha habido algo negativo en tu casa. Entonces tú dijiste que tu casa cuesta $50,000, ¿no es cierto? Todo, o sea, una sola, 100% terminada la casa te cuesta $50,000. Pero da la casualidad de que tu casa al final no te costó $50,000, sino te costó $55,000 más. ¿Por qué? Porque el ingeniero te mintió en algunas partes, y los maestros lo mismo. Entonces lo mismo es una obra grande, de una obra grande, por ejemplo una hidroeléctrica, es lo mismo. Nunca van a poder adivinar qué es lo que va a pasar hacia adelante. Es decir, en el momento de los estudios, en el momento de hacer la obra, nadie puede adivinar lo que va a pasar adelante, ¿no es cierto? Si la obra cuesta $1,000,000,000, al final la obra termina costando $1,500,000,000, es porque no sabían lo que iba a pasar más adelante. Es decir, no quiero decir que no iban a saber que iba a haber corrupción, es decir que no sabían lo que iba a pasar, es decir, los ingenieros, los obreros, la empresa contratista, el gobierno, no sabían absolutamente nada de lo que iba a pasar hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, por eso la obra termina costando lo que supuestamente iba a costar. Por eso yo les digo que las obras que cada gobierno construya nunca va a estar construida al 100%, es decir, limpias, que no tengan nada de corrupción y sobre todo sobreprecios. Las obras que se construyen, si tú construyes tu casa, construyes algo, siempre va a tener un sobreprecio, porque no se puede predecir lo que va a pasar hacia adelante. Y es por eso. Por eso es que en el gobierno de Correa ha habido obras con sobreprecios por la corrupción, supuestamente corrupción, supuestamente. Pero esto yo quiero decirles, claro, amigas y amigos, para mí, yo tengo una duda bien grande, amigas y amigos. Esa duda es saber si el señor empresario de Odebrecht estará diciendo absolutamente toda la verdad, o solo lo está diciendo quizás porque sabe que Correa ya nunca más volverá a ser presidente. Pues quizás sabrá que la Revolución Ciudadana
nunca va a volver a gobernar, a ser presidente. Quizás esté diciendo que para que ellos no regresen yo voy a mentirles. Quizás, amigas y amigos, quizás no esté tapando nada, es decir, que esté diciendo absolutamente toda la verdad. Porque como quien dice por ahí, la verdad seria, tarde y temprano sale a la luz. Y eso es todo, amigas y amigos. Yo estoy aquí en el río Tomebamba, en Cuenca, en la provincia de La Suay, Cuenca, Ecuador. Hoy día siendo 2 de septiembre del 2024. Amigas y amigos, así es la historia de un presidente que tuvo el Ecuador. Un presidente que tuvo el Ecuador, un presidente que añora volver al país no para saquearnos, no para robarnos. Él no nos ha robado absolutamente nada. Él nos robó, sí, quizás sí nos haya robado, pero para construir lo que a él le dio la gana, para construir, para que el Ecuador progrese hacia adelante. Y eso es lo que la ultraderecha no le perdona. La ultraderecha no le va a perdonar por todas las cosas buenas que hizo, y por eso hoy en día hay una persecución tan grande hacia él. Por eso todo lo que pasa en el Ecuador es culpa de Correa. Y así dicen también los anticorreístas que un día dijeron ya tenemos presidente, y que hoy en día se arrepienten de haber votado por el prófugo, así le dicen, por el prófugo.